Bueno, en este video vamos a ver un poquito, les preparé una, un archivo, una plantilla, para que bueno, más o menos todos usemos un parámetro parecido para lo que es gestión de riesgos, que bueno, yo con muchos me he estado juntando, lo hemos estado hablando, tuvimos la charla, seguramente César va a dar otra. Pero bueno, la idea era dejarles acá una plantilla que ustedes la pueden modificar y bueno, hacer lo que quieran. Va a estar pegado el link para que ustedes las peguen en los tableros de tareas de cada uno para hacer la planificación. La idea que ustedes, bueno, hemos estado trabajando con los objetivos, hemos estado viendo lo que todos saben ya, lo que son los tableros de tareas, en el cual desembarcan las tareas para cada objetivo. Y por último, terminamos haciendo un análisis de riesgo, tanto para los objetivos, para poder cumplirlos, como también para los proyectos se hace análisis de riesgo. Así que ni hablar cuando son proyectos nuevos y todo eso, ¿no? Y se usa una plantilla muy similar a esta, pueden ir variando algunas cosas, pero bueno, yo acá les dejé lo básico y bueno, les puse un ejemplo para que podamos entenderlo y bueno, cualquier duda después está César y estoy yo para que charlemos quizás de algún riesgo en particular o de cómo afrontar los que tienen ustedes en los proyectos y en los objetivos. Es importante que lo pongan para poder justamente mitigarlos. Así que bueno, yo acá como primer punto, eh, bueno, el primer punto es que ustedes siempre acuérdense de este tipo de planillas, van a poder filtrar, o sea, lo importante es más, yo acá les voy a agregar el año para que usen siempre la misma planilla y vayan filtrando el año y no tengan que hacer una nueva. Así que acá seguramente les voy a agregar una columna que va a decir el año, entonces eh, de esa manera vamos a poder, eh, vamos a poder filtrarlo y trabajar, ¿no es cierto? Siempre en la misma planilla. Bueno, ustedes acá, ahí se los va a acomodar. Entonces acá vamos a poner 2024 y esto también se va a poder filtrar, ¿no es cierto? Por este. ¿No? Acá quedó el filtro en realidad corrido, pero... Ah, no, está bien. Eh, Quedó corrido la linecita nada más. Ahí está. Bueno, la idea acá es que ustedes pongan el año, el proyecto y primero que nada hay que identificar los riesgos que nosotros tenemos para que nuestro proyecto, o sea, los riesgos que van a aparecer o las cosas que nos pueden pasar, los eventos que nos pueden pasar, hay que ponerlos arriba de la mesa y un poco gestionarlos. Esta es un poco el objetivo de hacer esto. Acá, bueno, esta es la primera parte que es la más difícil o la más complicada, que es cómo los podemos identificar a los proyectos. Entonces yo acá les escribí una reseña simple en el cual, bueno, este ejemplo es de un cultivo de tomates, pero yo acá les puse que, bueno, los riesgos pueden ser internos, propios del proyecto, de dentro de la empresa, o pueden ser externos, como algún fenómeno natural, la economía, las cosas que pasan que no dependen de nosotros. Entonces, esos hay que poder identificarlos y para esto podemos hacer reuniones para hacer lluvia de ideas entre los participantes, revisión de los problemas anteriores. Fíjense que nosotros hicimos una charla también de resolución de problemas y que la dio César, entiendo, y yo también hablé algo de eso, que básicamente son los problemas que también vienen, los objetivos vienen de ahí. ¿Qué problemas tuvimos el año anterior y cómo vamos a resolverlo? Entonces, revisar un poco para atrás en proyectos similares, qué problemas tuvimos o qué problemas venimos teniendo, entonces
si hay un problema que es recurrente y lo más probable es que nos pueda volver a aparecer. Entonces ese riesgo lo tenemos que poner sobre la mesa y después valorizar cuál es la frecuencia y el impacto que tiene. Entonces también les puse, hay que monitorear el entorno, hay que hacer quizás, en el caso que se justifique un análisis FODA, entonces en las debilidades y en las amenazas pueden aparecer algunos riesgos. Entrevistas y encuestas a proyectos similares. Si ustedes van a hacer, no sé, por ejemplo, nos pasó en la finca, van a hacer una represa. Bueno, si tenemos la oportunidad de encontrar algún colega agrónomo o alguien que ya haya hecho una represa, bueno, nos juntamos, charlamos, y entonces esa persona nos va a decir, mirá, tené cuidado con esto y con esto. Bueno, esos son riesgos. Entonces los ponemos sobre la mesa y los anotamos. Bueno, esa sería la parte que tenemos que trabajar y poder encontrar estos riesgos y anotar todo lo que nosotros consideremos y hacer reuniones y preguntarle a los demás qué opinan. Una vez que los riesgos los encontramos, empezamos a analizar cuál es la ocurrencia que aparezca, o sea, la frecuencia. Eso lo analizamos también teniendo este criterio. Si nosotros, no sé, yo acá les puse, por ejemplo, que tengamos accidentes laborales, ¿no es cierto? Con un personal contratado, o sea, que no sabemos si está en blanco, en negro. Bueno, si todos los años tenemos un accidente laboral y la frecuencia es alta, o tenemos dos accidentes por año y la frecuencia es alta, eso es lo que tenemos que analizar acá. Acá yo puse un fenómeno, por ejemplo, granizo, que es climático. Bueno, estamos en una finca que nos cae todos los años granizo y bueno, entonces es alta la frecuencia. Y así con los demás riesgos. De los últimos 10 años, no sé, el precio del producto que vamos a vender está por debajo del costo. Y bueno, lo más probable es que siga estando así. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que colocar porque a los riesgos ahora de esta manera los categorizamos. Los categorizamos por probabilidad de ocurrencia, que es esta frecuencia, y por el impacto que tiene en el proyecto. Que acá está también lo importante. Cada uno de estos riesgos, nosotros acá clasificamos el impacto. Yo acá le he puesto alto, medio y bajo. Ustedes, el medio lo podemos evitar y directamente podemos decir alto, bajo. Pero bueno, en el caso que lo requiera podemos poner algo en el medio. Pero acá básicamente lo que queremos poner es que, bueno, si el riesgo nos pone, nos puede voltear el proyecto o no. Entonces, si es muy importante, si el riesgo hace que nuestro proyecto de alguna manera temblequee, bueno, el impacto que tiene es muy alto. Entonces yo acá, por ejemplo, les puse granizo y el granizo tiene una frecuencia baja, pero el impacto, si es una granizada fuerte en un cultivo de tomate que te machuca todos los tomates, y el impacto sobre el producto va a ser alto. ¿Por qué? Porque no voy a tener que vender después. Entonces es alto. El ataque de plagas lo mismo. Si yo tuviera un tomate que es para consumo en fresco, que lo tengo que llevar a una verdulería, y si tiene ataque de grillo, de polilla, no lo voy a poder llevar, por lo tanto mi proyecto fracasa. Eh, y acá puse uno que tuviese un impacto bajo, que es que pinchaduras en las mangas de riego. Bueno, la verdad que todos los años se me pinchan las mangueras o las mangas. Bueno, voy y la arreglo, pero eso no me va a hacer tambalear el proyecto, porque en el mismo día se arregla, se soluciona y va. Entonces, ahí tienen un ejemplo de que el impacto sobre el proyecto, la frecuencia es alta, pero el impacto es bajo. Eh, Después le puse uno que era falta de mano de obra para la cosecha, la frecuencia es baja, pero si yo no tengo quien me coseche, el impacto sobre el proyecto puede ser alto porque se me van a podrir los tomates en la planta. Y accidentes laborales, lo que puse, si bien la frecuencia es baja, en este caso puse, pero el impacto que puede tener en el proyecto es alto porque si una persona tiene un accidente grave, puede hacer una demanda y te funde la empresa.
Entonces el impacto, si bien es poco frecuente, pero el impacto es alto. Bueno, una vez que categorizamos e identificamos los riesgos, lo que pasamos a hacer es, acá se divide en dos partes esto. Una parte es cómo lo vamos a mitigar a ese riesgo. Y después tenemos otra parte que es un plan de contingencia, que es el evento ya ocurrió, ya pasó, tenemos que estar preparados por si pasa lo peor, que es que el evento ocurra. Bueno, para eso hay que hacer un plan de contingencias y tener en claro que si pasa, hay que hacer algo. No nos podemos quedar rezando en que no va a pasar. Ese es el, digamos, el objetivo de esto. No quedarnos, no meter la cabeza como el avestruz abajo de la tierra y esperar a que no pase. Esa es la clave que pasa muy seguido, que nos quedamos rezando que no aparezca y lo más seguro que aparezca. Entonces, bueno, por lo menos estar preparados por si el evento ocurre. Bueno, y en el plano de que el evento todavía no ocurre, nosotros podemos mitigarlo. La acción de mitigar tiene varios escenarios. Yo acá les he puesto cuatro que también lo podemos elegir y podemos mitigarlo al riesgo de cuatro maneras. Lo podemos evitar, lo podemos reducir, lo podemos transferir o lo podemos aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Evitarlo, yo acá les puse un ejemplo. Cuando yo acá les puse un ejemplo, por ejemplo, de un riesgo que se puede evitar, es, bueno, la falta de mano de obra para la cosecha. Bueno, en este caso yo le puse, lo vamos a evitar, ¿por qué? Y porque se compra una cosechadora mecánica. Entonces, listo, ya no necesitamos más gente, el riesgo se evita. Después hay que ver si tenés plata para comprarlo o no, pero el punto es analizar el riesgo. Entonces de esa manera lo podemos evitar. Y hay otras cosas que podemos evitar como con compra de máquinas, como, eh, no sé, contratando a alguien o teniendo en cuenta algo del cultivo o algo de lo que nosotros estemos haciendo. No sé, en lo financiero capaz que en vez de pedir un crédito usamos la plata que tenemos, entonces evitamos el riesgo no sé, de algo, o en el caso de las ventas, que tengamos no sé, mucha plata o sea, mucho moroso, bueno, lo podemos evitar al riesgo que nos paguen de contado. Entonces ahí lo evitamos al riesgo directamente. No nos vamos a arriesgar que los clientes no nos paguen. Entonces pagamos solamente de contado y las plantas no se entregan antes que paguen. Entonces ahí lo evitas al riesgo. Después tenemos otra opción. Eso también, esto lo que hacemos acá también es después los riesgos, es filtrarlos. O sea, acá la idea es que nos concentremos en los que tienen impacto alto sobre el proyecto. Porque por ahí los que tienen impacto alto son los que nos pueden voltear el proyecto si ocurren. Y los que tienen un bajo impacto, bueno, eso no nos van a voltear el proyecto, por lo tanto, estos riesgos, los que tienen, por eso es importante clasificarlos, estos se pueden hacer otro tipo de mitigación, por ejemplo, aceptarlo. Bueno, las pinchaduras de la manguera, a ver, yo no voy a poner una manguera que es carísima y que me va a comer toda la ganancia si el impacto que tiene sobre el proyecto es bajo. Sigo usando la manguera que tengo, cuando se me pinche voy y la arreglo. Por lo tanto, en este caso, la mitigación es aceptar el riesgo. Acepto que el riesgo pase y si pasa, bueno, no me preocupo, asumo ese riesgo. Como también puedo asumir un riesgo de granizo leve. Entonces yo también puedo decir, bueno, el riesgo de granizo me voy a arriesgar porque no tengo plata para ponerle tela antigranizo ni contratar un seguro. Entonces me voy a arriesgar, que de hecho nosotros hacemos eso, me voy a arriesgar a que el granizo caiga y a tener pérdidas. Entonces lo acepto al riesgo, ¿no es cierto? Esa es mi estrategia de mitigación, es aceptarlo porque el impacto es bajo.
Después cuando tengo un impacto alto y tengo una frecuencia baja, yo acá puse un granizo, podemos llamarle un granizo fuerte, para que se entienda que el impacto sobre el proyecto es alto, ¿no es cierto? Va a ser un daño fuerte sobre el proyecto, por lo tanto, esos tomates machucados no se van a poder vender en el mercado premium que nosotros estamos apuntando. Entonces acá es el mejor ejemplo de que nosotros está la tercera opción, que es transferir el riesgo. La transferencia de riesgo básicamente la podemos hacer con una aseguradora. Entonces, en los casos que se requiera, podemos usar un seguro agrícola, por ejemplo, en el tomate existe, en donde si cae granizo, nosotros estamos asegurados, pagamos una prima y de esa manera transferimos el riesgo a la aseguradora. Lo mismo nosotros hacemos con los seguros de los autos, con los seguros de accidentes laborales. De hecho, acá yo les puse otro ejemplo, en el cual si tenemos una RT o podemos hacer un seguro de vida o, ¿cómo es? Lo podemos transferir. Bueno, y la otra opción es reducirlo. En el caso de reducirlo, por ejemplo acá que tenemos una alta frecuencia y alto impacto, este, este riesgo, esto, tenemos muchas chances, o sea, casi seguro que va a pasar esto. ¿Por qué? Porque tenemos una frecuencia alta, porque todos los años nos atacan plaga en el tomate. Entonces, y todos los años se lo pica y después no puedo vender los tomates. O sea, por las encuestas que hice, por la revisión, este riesgo y seguro que me va a pasar. Entonces, en este es donde tengo que estar más alerta porque tengo dos luces rojas ahí que me están diciendo te va a pasar y te va a voltear el proyecto. Entonces, bueno, acá sí podemos usar una estrategia de reducirlo. Esa es nuestra estrategia de mitigación, es reducirlo. Bueno, ¿qué podemos hacer para poder reducir un ataque de plagas, de insectos? Bueno, nos vamos a gastar más platas en genética vamos a usar variedades tolerantes y resistentes a algunas plagas. Entonces, a la hora de elegir las plagas, en el caso del tomate ya hay variedades resistentes y tolerantes. Entonces, si bien vamos a gastar un poquito más, pero vamos a usar esas plantas, entonces vamos a reducir el riesgo de ataque. Quizá hay alguna plaga que no es resistente, pero las que tienen más daño económico sí, entonces usamos esto como estrategia para reducirlo. Y en el caso del granizo, también hice otro ejemplo acá que me venía bien, porque acá el granizo lo dividí en dos, porque acá hay otra estrategia en realidad es el mismo riesgo, solamente que no solamente se puede transferir, sino también se puede reducir. En estos casos, por ejemplo, cuando vos tenés un fenómeno climático, y en otros casos también es dividir un poquito la producción. En vez de poner la finca en una sola finca grande, podemos dividirla en dos fincas que estén distanciadas. Entonces, la probabilidad que ocurra el evento en las dos fincas es la mitad, es menos. Entonces, el riesgo de granizo en este caso que ocurra en los dos lugares es menor. Entonces nosotros acá el riesgo lo estamos bajando. ¿Por qué? Porque nos fuimos a dos fincas que están separadas. Entonces la probabilidad ahí baja. Un ejemplo similar a este es, nosotros por ejemplo, no sé, vamos a contratar a una empresa constructora para hacer departamentos. Tenemos que hacer 10 departamentos. Entonces no es lo mismo, y vos el riesgo tuyo es, por ejemplo, que vos le pagues y los tipos no te hagan los departamentos. Porque te robaron la plata y se funden y se van. Ese es tu riesgo. Entonces vos para bajar lo que haces, en vez de contratar una empresa que te haga los 10 departamentos, podés contratar dos empresas o tres y que te haga tres departamentos cada una. Entonces el riesgo de que se fundan los tres y es mucho menos probable. Se puede fundir uno, pero no te voltea el proyecto uno.
En cambio, en el otro caso que tiene los 10 departamentos una, sí, si se funde, te voltea el proyecto y te fundís. Entonces, no es lo mismo dividir el riesgo en tres que tenerlo en uno solo. En este caso es lo mismo. Entonces, a veces contratar a dos proveedores o a tres o lo que fuere, en el caso de las cuadrillas pasa lo mismo. En vez de contratar una cuadrilla de 100 personas, podés contratar cuatro cuadrillas o cinco. Entonces la probabilidad que el flaco no venga y se te vaya a otro lado y te deje colgado es menor. Entonces acá habla un poquito de eso, de dividir. Ese tipo de riesgos se pueden reducir de esa manera, dividiendo el trabajo. Eh, bueno, entonces acá esta columna es importante porque habla justamente de la estrategia de mitigación del riesgo, y siempre acá hablamos de que el evento todavía no ocurrió. Acá siempre el evento no ocurrió, trabajamos y lo armamos de esta manera. Ahora pasamos al plano de que el evento ya ocurrió. O sea, ya cayó granizo, ya se me accidentó el flaco, ya se me pinchó la manguera de riego, ya me atacaron los grillos y la plaga en los tomates. Ya me pasó. Entonces, en estos casos tenemos que tener un plan de contingencia porque si me pasa, bueno, tengo que estar preparado. No, este es el ejemplo, no me quedo rezando. Acá me va a caer granizo, ¿qué hago? Bueno, si me cae granizo, voy a aplicar un fungicida y hormonas de crecimiento para reducir el estrés y no perder tanto tomate. Entonces, ese es el plan B. Bueno, me cayó, me hizo pelota los tomates, pero tengo ahí visto que en la agroquímica me averigüé y hay un fungicida que es muy bueno para esto, que hace que no se me pudra, y por otro lado le pongo una hormona que hace que se active el crecimiento, antiestrés, y bueno, puedo disminuir esa pérdida que tengo por la caída del granizo, ¿no es cierto? Entonces, ese es mi plan B. Acá, por ejemplo, en el ataque de plagas puse, bueno, me atacó el grillo porque la variedad era resistente, pero al final el grillo mutó y ahora tiene otra genética y me lo atacó igual. Bueno, ¿cuál va a ser el plan B ahí? Bueno, yo pensaba vender el tomate en el mercado en fresco, pero como está picado no me lo van a aceptar, entonces lo voy a vender a la industria tomatera para hacer salsa o para hacer extracto o pasta o lo que fuere. Entonces, bueno, en el caso que tengo un ataque severo de una plaga, voy a venderle a la industria conservera. Ese es mi plan B. Lo que no me puede pasar es que me ataque la plaga y no tenga quien vendérselo el tomate ese picado. Yo ya tengo que previamente haber hablado con alguna industria que me va a recibir ese tomate picado para hacer pasta o para hacer algo. Eh, bueno, y ahí me fijé, bueno, acá les puse uno de los accidentes laborales, que a veces es difícil hablar de estas cosas, pero hay que ponerlo arriba de la mesa. Se te accidentó una persona y le pasó algo grave, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Porque si no hacemos nada y la familia nos va a hacer un juicio y podemos tener problemas. En este caso, bueno, hay que asistir a la familia en lo legal. Si tiene ART, bueno, hay que ir y asistirla con un abogado para que seguramente eso termine en un juicio a la ART y que cobre lo que tiene que cobrar, asistirla financieramente para que estén protegidos y por si en este caso la persona, no sé, si se muere, por ejemplo, no va a poder, no van a tener de qué vivir. Entonces, bueno, podemos armar una estrategia desde la empresa que en el caso que pase, podemos tener un seguro, bueno, en este caso si hay para cobrar un seguro de vida o la RT, bueno, preocuparnos nosotros porque eso se cobre y las familias estén cubiertas y nos evitamos un juicio bueno, o lo que sea y no nos voltea el proyecto, sigue en marcha y no nos fundimos. Así que bueno, acá tienen un ejemplo
de que podés decir, no, de estas cosas no hablemos porque atraemos la energía mala. No, eso es mentira. Siéntense, pónganlo en la mesa y estas cosas pasan, lamentablemente. Lo que hay que tratar es mitigar justamente, por eso estamos con las normas. Acá el riesgo de accidente justamente, otra cosa que se puede mitigar es reducirlo. ¿Por qué? Y lo reducimos porque hacemos las charlas, porque usamos las normas de calidad. Bueno, se supone que de esa manera acá debería haber otra fila que también este tipo de riesgos se pueden reducir porque no nos vamos a arriesgar a tener un accidente. Entonces, se pueden hacer dos cosas con este tipo de riesgos. Bueno, bueno, acá les dejo este ejemplo, con eso estaría, para que puedan pegarlo y un poco eh, usar esta plantilla de ejemplo. Esto bórrenlo y pongan sus proyectos. Y bueno, cualquier duda me avisan. Bueno, y acá les abrí una listita desplegable que está oculta, un poco que habla de justamente de las estrategias de mitigación, cómo, cómo evitamos el riesgo, cómo lo reducimos. Acá, cómo lo reducimos y cómo lo transferimos, que es el caso de los seguros, o que pase a otro lado, y cómo lo aceptamos. Así que bueno, eso es todo, que anden bien, saludos.